TV Noticias, emisión estelar. Cordiales saludos, amables televidentes en todo Manabí, en el resto del Ecuador y el mundo entero. Buenas noches y sean bienvenidos. Es un placer arrancar con la semana junto a ustedes para revisar los hechos más destacados de este lunes 16 de mayo de 2022. 60 minutos justamente para revisar los hechos que han generado información tanto en el Ecuador como en el mundo entero y también en el ámbito local. Una jornada que ha estado enmarcada por las manifestaciones y no tan pacíficas. Por ejemplo, existieron pronunciamientos por parte de los directivos o dirigentes de la Unión Nacional de Educadores que elevaron la propuesta o los reclamos que venían realizando en las últimas semanas y ya fueron a manifestaciones de hecho. Esta jornada tuvo dos escenarios, uno en Durán, en donde muy temprano cerraron parcialmente el puente de la Unidad Nacional, y otro en Quito, en donde en los exteriores de la Corte Constitucional se desangraron varias personas, esto con el objetivo de exigir a la Corte Constitucional del Ecuador un pronunciamiento respecto a la propuesta de reformas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y que apunta a una revisión salarial, eso que está pendiente desde hace algunos meses, y es por esto que los maestros, los educadores piden respuestas claras y por esto han elevado de tono ya las protestas en esta manifestación. Manifestaciones también hubieron en Guayaquil, pero por parte de estudiantes de la Universidad Estatal, en donde piden al gobierno y a la universidad presupuesto para la educación y también exigen mayor celeridad para solucionar uno de los tantos problemas que afrontan: la falta de docentes o de personal docente, lo que ha impedido que regresen con normalidad a las clases presenciales. Algunos otros importantes temas en el ámbito local, por ejemplo, continúa los trabajos en el Espigón, la primera parte de lo que será el Gran Parque del Cantón Manta. Ya están ultimando detalles para la inauguración que se desarrollará en 3 semanas y hay que tomar en cuenta algunos hechos relacionados a la seguridad, un ahogado, una persona que murió en un siniestro vial y también otros temas relacionados a la provincia de Manabí. Aquí iniciamos, les recordamos que el presente servicio informativo se retransmite en tiempo real por nuestra cuenta oficial de Facebook, estamos como Televisión Manabita, y posteriormente podrán revisar estos hechos en nuestro canal de YouTube también como Televisión Manabita. Vamos con temas enmarcados a la seguridad. Como lo mencionamos, un adulto mayor murió luego de ser atropellado en Portoviejo, capital de Manabí. El conductor del vehículo implicado en este impasse se dio a la fuga. Nuestro compañero Marcelo Ruiz nos amplía los detalles enseguida. Los agentes de la Oficina de Investigación y Accidentes de Tránsito, OIAD, fueron los encargados de realizar el levantamiento del cadáver de un ciudadano que fue atropellado por un automóvil en la entrada de la parroquia Pueblo Nuevo, en Portoviejo. Dentro de las investigaciones que realice Fiscalía se podrá determinar la causa del accidente de tránsito y cómo se produjo el mismo. Según los habitantes, ellos escucharon un fuerte golpe y al salir de su vivienda se percataron que sobre un costado de la vía se encontraba el adulto mayor, quien fue identificado como Heráclito Zambrano Entriago, de 75 años de edad. Él siempre venía por aquí a vender, él vendía así panelas, feñiques, vendía. Sino que ya de poco tiempo ya se le fue como perdiendo la memoria y ya no vendía nada, andaba así nomás. Al sitio también llegó la Policía Nacional, quien alertó a los agentes de tránsito del hallazgo de un vehículo tipo automóvil que fue abandonado por un conductor en el centro del Cantón Junín. Razón por la cual nos encontramos hasta este momento en el punto a la espera de una grúa para poder trasladar el vehículo hasta el Centro de Retención Vehicular del Cantón Portoviejo. El cadáver de Zambrano fue trasladado por los agentes de tránsito hasta el Centro de Ciencias Forense en Manta, mientras que la policía, junto al personal de la CTE, trataba de dar con la ubicación del conductor del automóvil implicado en esta muerte. Informó Marcelo Ruiz. Y un turista asiático murió ahogado en el balneario de La Boca del Cantón Portoviejo, en la parroquia Crucita, este fin de semana. Su cuerpo fue trasladado a la morgue del Cantón Manta.
de rescate inició una vez dada la alerta por uno de sus familiares. Personal de la Marina, rescatistas y Policía Nacional en una lancha recorrieron el mar y la playa para encontrar a un ciudadano de origen asiático y quien fue identificado como Fu Sen-hong. Según la gente de La Boca, pues el río estaba bastante fuerte llegando y ahí se produjo el encontrón de los dos. La recuperación del cadáver del extranjero que se ahogó la tarde y noche del domingo 15 de mayo en uno de los balnearios manabitas, conocido como La Boca de Crucita, se realizó en el sitio San Alejo de San Jacinto del Cantón Sucre, 2 horas después de su desaparición. Nuestros esposos venían de la faena de pesca y a lo que iba varando la lancha nos dimos cuenta que había un bulto. Vino mi esposo, enfocó con la linterna y nos dimos cuenta que estaba la persona ahí volteada y yo vine y llamé a emergencias rapidito a reportarlo y después como unos 10 minutos llegaron los señores de la policía. El turista que perdió la vida ahogado llegó a Manabí desde el pasado 1 de mayo y estaba hospedado en un departamento alquilado en un hotel de Crucita. Una vez que los agentes de la DINASED realizaron el levantamiento del cadáver, fue llevado a Manta para la autopsia de ley, para que sus familiares puedan retirar el cuerpo y ser llevado a su país. Informó Marcelo Ruiz. Tras los incidentes en planteles educativos de la parroquia Convento en el Cantón Chona, acá en Manabí, el Ministerio del Ramo inició una respectiva investigación. El director distrital se trasladó a la inauguración de clases, revisó la distribución de trabajo, el plan de contingencia y quedaron instalados los estudiantes en esta institución. Yo tengo fotos, tengo los reportes, tengo los informes de que todo se dio con normalidad, pero ¿cuál la sorpresa de que al día siguiente había personas de la comunidad que hasta el momento no las tenemos identificadas, ni como padres de familia, ni como dirigentes de ese sector, que ingresaron violentamente o al menos rompieron los candados, abrieron las puertas para que sus hijos se trasladen o los niños se trasladen a estudiar a este local. Estamos pidiendo un informe porque hubo cambio de distrital de educación la semana anterior para que se nos informe la situación actual. Una investigación. Una investigación, se va a levantar una investigación porque hay que determinar responsabilidades en este tema. Se presume que quizás haya profesores tras estos presuntos incidentes, claro está. Nosotros tenemos una alerta, si se quiere, de que hay profesores involucrados en esto precisamente para determinar responsabilidades en que se va a iniciar la investigación. Porque hay algunos dirigentes, profesores, no sé, personas que han manifestado que no quieren tener una jornada vespertina porque está muy distante de sus lugares, de sus hogares, de su familia, y que ellos tendrían dificultades para trasladarse en la tarde. En otra índole de la información, el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, posesionó a las nuevas autoridades del alto mando policial y militar. Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, jamás permitiré una ofensa a una gloriosa institución a la que el Ecuador le debe mucho. Le debe mucho por historia y le debe mucho por el presente. Estaré siempre como presidente de la República defendiendo la institución de la Policía Nacional y trabajando y pensando siempre en el fortalecimiento institucional, tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional. A la Policía Nacional a proteger derechos y libertades, a velar por la paz y convivencia pacífica, a reivindicar el derecho de la mayoría sobre el de unos cuantos, a sostener con firmeza la seguridad y democracia, y principalmente a proteger la vida e integridad de los ecuatorianos. Pero también el privilegio de liderar 51.323 hombres y mujeres policías, quienes en cada rincón del país velan por su comunidad con esfuerzo, compromiso y sentido de deber. Nos encontramos ya diseñando estrategias nuevas y efectivas desde las fronteras hacia el corazón de la patria, para enfrentar estos problemas de inseguridad y violencia a través de una actuación coordinada y planificada con el restricto respeto a los derechos humanos.
Por su parte, el vocal de la Judicatura, Juan José Morillo, cumplió agenda en todo Manabí. Tenemos un informe de las actividades que cumplió durante el fin de semana. El vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, visitó la provincia de Manabí este jueves 12 de mayo de 2022 para cumplir una agenda de trabajo, entre ello la posesión del doctor Fausto Iván Andrade al cargo de nuevo director provincial en el ámbito administrativo del Consejo de la Judicatura de Manabí. Morillo, junto al presidente de la Corte Provincial de Justicia, Carlos Zambrano Navarrete, también cumplieron agenda en la ciudad de Manta, donde se realizó el cambio provisional de los jueces de la Unidad Judicial Penal y de Flagrancia de este cantón a otras instalaciones. En esta unidad judicial, cuando se estableció en el VN de la ciudad de Manta, se estableció que solamente iban a funcionar 5 jueces. 5 jueces cubrían la necesidad en ese momento en la ciudad de Manta, 5 jueces en materia penal. Con el pasar de los tiempos, de los días, se ha creado o se ha incrementado el número de jueces en dicha unidad y actualmente funcionan 11 jueces penales en la ciudad, resultando el espacio físico que nos había brindado el Ministerio de Gobierno muy corto y muy pequeño para desarrollar la labor en este lugar. Zambrano mencionó que entre las propuestas para dar posibles soluciones a corto plazo es de establecerse en uno de los bienes incautados por Inmobiliar que pertenecen al Estado. Y la posibilidad de hacer un convenio de uso o comodato a favor del Consejo de la Judicatura y ahí implementar un lugar más amplio. También el vocal tuvo una reunión con el señor alcalde de la ciudad de Manta, que con mucha colaboración y presto, hicimos una conversación para que a través de un convenio que se nos elabore un estudio para poder mañana pasado poder construir la unidad judicial que tiene un terreno, el Consejo de la Judicatura en el Palmar, que incluso, si ustedes recuerdan, también fue parte de la afectación del terremoto del año 2016. Además, el funcionario expresó que lo que se busca con el estudio de suelo, una vez obtenido, se inicie lo más pronto posible, a más tardar el mes de enero del 2023, el proceso de contratación y construcción de nuevas instalaciones y así poder mejorar el servicio de justicia del Cantón Manta. También manifestarles que en días pasados les informé sobre la creación de la sala laboral, un tribunal más, y eso también ya en los próximos días lo tendremos para que esas causas que se encontraban represadas puedan salir de esa situación y los usuarios tengan respuestas rápidas. ¿Cuándo estaría confirmada ya? Yo creo que en esta semana, si sale todo bien, estaría la resolución con la aprobación, si no la próxima semana ya estarían los compañeros en funciones en esa sala. ¿Cuántos jueces estarían? 3 jueces entrarían a la sala laboral. José Cusme, Televisión Manavita. 6 años después seguimos hablando de infraestructuras que aún no han sido levantadas desde el terremoto. Y es que hoy se confirmó un nuevo retraso en la entrega del edificio de la Corte Provincial de Justicia en la capital Puerto Viejo. Tenemos claro que la contratación de la reconstrucción del Palacio de Justicia empezó con el Consejo de la Judicatura que estaba al frente el doctor Gustavo Yal. En esa ocasión se hicieron los términos de referencia del contrato y se observaron situaciones que cuando ya se comenzó a contratar o se está reconstruyendo se han observado y que no fueron atendidas debidamente en esa época. Además de eso, también tenemos que ver que la pandemia y el retraso en el desembolso de los dineros de parte del Ministerio de Finanzas han tenido como consecuencia que el contratista no nos puede entregar la obra en los tiempos señalados. Especialmente, una de las últimas situaciones que se observan y que no fueron determinadas en los términos de referencia que les he señalado es las terrazas que tiene el edificio no se fueron parte de la reconstrucción que en ese momento se realizó en los términos de referencia. Entonces esas terrazas son baldosas partidas, viejas, y que con el mejor fiscalizador que tiene, creo, el ser humano, que es los inviernos, se ha observado que existen filtraciones y son situaciones que también deben ser analizadas. Además de esto, el Ministerio de Finanzas no desembolsa correctamente los valores al contratista y son esas situaciones. Pero siempre se los repetí la vez pasada que vinieron y esta vez. El Palacio, y voy a gestionar para que a través de ustedes podamos hacer un recorrido en algún momento y ustedes observen y la ciudadanía se dé cuenta de cómo está la reconstrucción. Es un edificio que tiene casi 85, 87% ya
avance, su reconstrucción, son lo que le llaman obras muertas, las que tienen que concluirse, arreglos de cableado, de internet, situaciones esas que ya esperemos seguir insistiendo, estar vigilantes y poder concluir la obra para que ya nos podamos pasar todos los funcionarios que vamos a hacer uso de esas instalaciones. ¿Qué tiempo más estaría pendiente de la entrega del edificio con esta obra que se ha detectado de esta falla? No lo sabría decir específicamente. Voy a Quito el día jueves a una invitación que me ha realizado la Corte Nacional de Justicia a través del doctor Iván Saquicela. Ahí me reuniría con el pleno, los vocales que conforman el pleno de la judicatura, y les tendría una información más clara en los próximos días y se las haría llegar con todo gusto. ...36 minutos antes de las 20 horas y gracias por seguir con nosotros. Regresamos para revisar más noticias en la emisión estelar de TV Noticias, aquí en la pantalla de Televisión Manavita. Esta noche se conmemoran los 37 años de creación de la parroquia urbana San Pablo del Cantón Portoviejo, acá en la provincia de Manabí. La tradicional sesión solemne se desarrollará en el edificio de la Junta Cívica. Sí, nosotros venimos avanzando. Gracias también al trabajo que se haga con los compañeros dirigentes, en este caso con la administración, liderada por Agustín Casanova, que también nos ha dado prioridad en algunos temas viales, obras importantes en la parroquia, y en futuro que se vienen obras también para que San Pablo siga creciendo como parroquia y como sector, ¿no? ¿Cómo se siente la gente por cumplir un año más? ¿Cómo se dice la gente? La motivación es enorme, nosotros cada vez que evidenciamos en estados, en las personas que vemos, y saben de la historia de San Pablo, la emoción se siente porque saben que cada año que se cumple es un paso al futuro para que esta hermosa parroquia pues siga avanzando, ¿no? Un mensaje como presidente del sector. Que nos sigamos uniendo, que sigamos trabajando. El puntal importante en los procesos de dirigencia, en los procesos de barrio, en los procesos de sectores y de parroquia, y me avanzo mucho más en procesos de ciudad, es la unión, la lealtad y la fuerza para seguir trabajando en conseguir cosas importantes para nuestros sectores. ¿Nos recuerdas a qué hora y dónde? 8 de la noche en el edificio de la Junta Cívica, que es donde también funciona el subcentro de la parroquia. Ahí vamos a estar con las autoridades y ahí va a ser pues la sesión solemne en este caso. ¿Algunos reconocimientos por su caso? Sí, se darán algunos reconocimientos, entiendo yo, y la verdad que eso también motiva, porque son... Héctor Camacho, intendente de Manabí, dio detalles de los operativos de controles ejecutados en la especulación de precios en los centros de abasto en toda la provincia de Manabí. Durante todo este tiempo, toda esta semana se han estado realizando operativos conjuntamente con todos los comisarios, los jefes políticos, los tenientes políticos. Se ha intervenido en lo que son los centros de abastos, como los mercados, donde se está verificando de que no existe algún tipo de inflación o incremento en cuanto a las legumbres y hortalizas que vienen casi la mayoría de la parte de la sierra. Ya, en cuanto a eso es cuando hablamos de los mercados de productos que vienen de la sierra, de aquí mismo, ¿no? Sí. ¿Cómo están esos precios? ¿Cómo están? ¿Sí están? Hasta ahorita los precios se mantienen los reportes que han enviado los señores comisarios. Me indican que se mantienen, pero sí existe pequeño aumento, pero no es mucho, no es exagerado, por así decirlo. Pero algunos se mantienen, inclusive hay otros que bajan, y los operativos son constantes. O sea, yo siempre se está indicando a los comisarios que hagan operativos de manera constante en los mercados. En cuanto hay observaciones también de la gente que salen, por ejemplo, del supermercado, de cualquier tienda de abarrotes, entonces ven un incremento demasiado, por ejemplo, en el aceite. ¿Qué podemos decir sobre ese tema? ¿Hay inspecciones? ¿Se ha hablado con las fábricas? Claro, lo que es los aceites, se tiene conocimiento que hay un aumento, pero también recordemos que, por ejemplo, los aceites ahorita ellos vienen marcados. Entonces el vendedor ya vende al minorista, al que compra, lo que prácticamente marca el aceite, el pomo de aceite. Pero ¿de dónde viene el incremento? Ya seguramente son las fábricas, porque nosotros hemos preguntado a los dueños de los abarrotes por qué el incremento del aceite, entonces dicen que ellos compran a los mayoristas en ese precio. Entonces se presume que es de las fábricas mismas que viene el incremento del aceite. ¿No ha habido un acercamiento con las fábricas que se distribuyen el aceite para ver dónde está el aumento de precio y por qué lo van haciendo? Bueno, te comento que todas las inquietudes siempre se le está haciendo conocer al señor gobernador, entonces presumo que posterior a haber algún tipo de acercamiento, a ver por dónde pueda conversar con las grandes empresas, las fábricas.
Entrevista en TV Noticias. (19:28) estamos de vuelta y sean ahora bienvenidos al espacio de entrevistas. Hace 2 días la Asamblea Nacional cumplió su primer año de gestión en este periodo legislativo y varias conclusiones denotan el malestar o el rechazo que de pronto tendría la ciudadanía hacia la gestión y también la credibilidad de quienes conforman esta importante función del Estado. Hay que tomar en consideración que incluso existen encuestadoras que han hecho público hace poco sus resultados de las propias encuestas que ratifican que han desaprobado tanto en gestión como en credibilidad en este primer año de gestión. ¿Qué se percibe desde el interior de la Asamblea? ¿Coinciden o discrepan con estos criterios? Se lo consultamos enseguida a nuestra invitada. Le agradecemos por la gentileza. Raiza Corral Álava, asambleísta nacional por la coalición UNES, nos atiende vía telemática. Asambleísta, qué gusto, qué placer, buenas noches. Buenas noches, Carlos Luis, gracias, Televisión Manavita. Un saludo a todos mis hermanos manavitas, valga la redundancia, y de todo el Ecuador que nos escuchan y nos ven por esta señal. En efecto, Carlos Luis, la Asamblea está viviendo una crisis institucional que genera malestar y también genera inconformidad en todo el país. Vemos un retraso en la producción legislativa y precisamente no aterriza la responsabilidad en los 137 legisladores, la mala conducción de quien está al frente de la Asamblea, en este caso la presidenta Guadalupe Llori, ha llevado a que se retrasen la entrega de proyectos efectivamente de ley para que atiendan las necesidades de la ciudadanía. Es por eso que hay una comisión ya conformada, pluripartidista, para evaluar la gestión de la presidenta. Asambleísta, en un inicio desde las bancadas se ofreció despojarse de intereses que podrían ser particulares o desde la perspectiva de la organización política, con el objetivo de facilitar la gobernabilidad y gobernanza y trabajar de forma conjunta con las otras funciones del Estado. ¿Qué impidió lo que se ofreció? Porque es evidente que eso no ha existido. Lo que pasa es que ha ocurrido algunos errores por parte de quien dirige la Asamblea en el procedimiento legislativo. Creo que el país fue testigo de cómo se suspendían sesiones, como en alguna ocasión inclusive, porque un legislador apeló a la presidencia, se apagaran las luces, se retiraran todo el personal de la Asamblea. No se ha convocado a sesiones de manera regular, se convoca un martes, un jueves, 3 de la tarde, puntos del orden del día inclusive de la Asamblea anterior. Miren, las comisiones estamos trabajando de manera efectiva, se están entregando productos para que se pongan en el orden del día, ya sea informes de primero o segundo debate, pero esta situación, esta crisis que estamos viviendo en la Asamblea hace ya unos 3 meses, alrededor de 3 meses, nos ha llevado a que se encuentren en suspenso algunas actividades que son realmente necesarias. El país está viviendo un momento complicado, estamos en una crisis de seguridad, en una crisis de los temas que tienen que ver con la salud, con la educación, y yo creo que es momento de que podamos enrumbar los destinos de la Asamblea, del primer poder del Estado. Nosotros siempre dijimos, vamos a aportar en la gobernabilidad sin tener que realmente ceder o que la Asamblea se convierta en el patio trasero del Palacio de Gobierno, y es por eso nuestra firmeza, nuestra postura. Soy parte de la bancada de la Revolución Ciudadana y nos hemos mantenido firmes cuando en referencia a proyectos de ley que atenten los derechos de la ciudadanía se refieren. Pero son conscientes que estas pugnas, que esta lucha por poderes para encontrar un término, no sé si al final de cuentas termina siendo eso o simplemente discrepancias ante temáticas de importancia para el país, han quedado a un lado. ¿Sienten ustedes que se han enfrascado mucho durante estos ya casi 12 meses en esos problemas que a lo mejor no son los urgentes y necesarios que deberían tratarse en esta importante función del Estado? Mire, Carlos, nosotros podemos tener completamente la intención de trabajar, no nos hemos enfrascado en la remoción de quien está al frente de la Asamblea. Sin embargo, existe un retraso, como dije con antelación, de que se pongan en el orden del día
los temas urgentes para la gente, y quien maneja el orden del día de la Asamblea, quien pone cada uno de los puntos en las convocatorias, es la presidenta. Entonces, es por eso que todo se encuentra represado, que la Asamblea no avanza por mucho de que existan todos los informes por parte de cada una de las 15 comisiones listos. Entonces, no podemos entregarle producto a la ciudadanía para que se atiendan los temas urgentes. Inclusive, la ley del tema de seguridad estuvo para ser tratada más de 40 días represada porque la presidenta, por sus temores, no convocaba a plenos, lo suspendía o convocaba de manera virtual cuando ya hay una resolución del CAL que indica que las sesiones del pleno tienen que ser de manera presencial, y lo que no nos hemos prestado es a ilegalidades, ya que se violenta el procedimiento legislativo. Eso es lo que ha impedido de pronto que de las 14 leyes que se han aprobado hasta el momento, sin considerar los decretos ejecutivos y algunos otros tramitológicos, 13 sean heredados de la gestión anterior, es decir, una sola normativa en 12 meses aprobada por ustedes. Mire, lo que pasa es que también decía que hay un tema muy importante, que lo comentaba también en un medio de comunicación en la mañana. El procedimiento legislativo tiene sus componentes. Una norma, una ley, un proyecto de ley ingresa luego del CAL y tiene que ser derivada a la comisión respectiva, dependiendo del tema. Esta comisión tiene que elaborar un primer informe, este primer informe tiene que bajar al pleno, tiene que ser tratado por los 137 legisladores, donde se recopilan las observaciones, los aportes de los legisladores de todas las bancadas, luego vuelve a la mesa de tratamiento y luego se elabora un segundo informe, también debe ser aprobado por la mayoría de los miembros de esta comisión especializada, y ahí vuelve al pleno de la Asamblea para que pase al segundo debate. En este segundo debate es donde ya los legisladores votamos con 70 votos y ahí pasa al veto presidencial. E inclusive nosotros hemos conseguido, por ejemplo con la ley de reactivación para Manabí y Esmeraldas, terremoto, ratificarnos en el texto, ya que el presidente de la República había vetado esta ley que contempla algunos beneficios para los manabitas. Entonces, yo creo que el tema de las leyes es algo que debemos tomarlo respetando el procedimiento legislativo y efectivamente no puedo dejar de un lado que la falta de operatividad por parte de quien dirige la Asamblea ha represado y ha permitido que ahorita nos encontremos con un atraso considerable en la entrega de leyes para la ciudadanía, pero las comisiones estamos trabajando. Hubo un informe de gestión la semana anterior y entiendo que la mayoría de comisiones han cumplido con la agenda legislativa que se tenía preestablecida o que se había agendado. Sin embargo, hay muchísimos temas que deben ser tratados en el pleno de la Asamblea y hasta el momento no ha sido posible. Recién esta semana ya vemos que tenemos 3 convocatorias. Realmente es un alivio saber que podamos comenzar a evacuar todas estas leyes que hacen falta al país. Asambleísta Corral, 123 sesiones, ¿con qué se queda? ¿Qué destaca de esta gestión desde su perspectiva? Bueno, nosotros, yo le puedo hablar a nivel personal, mi comisión, recibimos leyes, recibimos instrumentos internacionales. Yo soy parte de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, instrumentos que datan de los años 90, de los primeros años de los 2000, y los hemos evacuado en su totalidad. Estamos llevando a cabo, soy la coordinadora de una subcomisión para dar seguimiento a las acciones del Ministerio de Gobierno, de la Cancillería, de la Secretaría de Derechos Humanos, en lo que se refiere a los ecuatorianos retenidos entre la frontera de México y Estados Unidos. Tenemos cifras alarmantes. Por ejemplo, el año pasado, más de 60.000 ecuatorianos aparentemente retenidos en la frontera. Estamos dando seguimiento, esperamos tener un informe a corto plazo para saber en qué está intercediendo el Estado ecuatoriano para velar por la garantía de los derechos de nuestros hermanos migrantes. Estuvimos sesionando en Manabí, la Comisión de Relaciones Internacionales, estuvimos en Jaramillo, inclusive nos reunimos con familiares de pescadores artesanales víctimas del narcotráfico. Sabemos que han sido utilizados, muchos están cumpliendo condenas en Centroamérica, en Norteamérica, y estamos dando seguimiento porque nuestro objetivo es de que nuestros hermanos puedan volver al país, si han cumplido condenas, que se efectivicen sus derechos y poderlos tener lo más pronto posible con sus familias. Hay un índice considerable de desaparecidos inclusive, y yo creo que nosotros dentro de nuestro rol fiscalizador vamos a poder dar seguimiento y brindar de alguna manera solución
a sus familias. Y para encaminar la solución a esta problemática, ¿qué se propone? ¿Una reforma a la normativa, una nueva ley? ¿Cómo lo está encaminando ustedes de su gestión? Bueno, precisamente si puntualizamos en lo que es los retenidos entre México y Estados Unidos, que esa es otra problemática por la migración ilegal, por el tráfico, hay muchas perspectivas, hay dos tipificaciones. De hecho, estamos socializando un proyecto de ley que es un producto de nuestra comisión, que es contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Hemos entregado el informe de primer debate para que sea abordado dentro del Pleno de la Asamblea. Esperamos tener inclusive en Comisión General a ciudadanía que tenga que ver con esta problemática. Y el resto, lo que se refiere, por ejemplo, a los pescadores artesanales detenidos o víctimas del narcotráfico, vamos a hacer un trabajo fiscalizador para, por ejemplo, conocer cuántos han vuelto a nuestra patria, cuántos han cumplido sus condenas y qué está haciendo el Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, al respecto. Porque también una de las capacidades de los asambleístas es legislar, es fiscalizar, y en eso nos estamos enfocando por ahora, de identificar los casos. Vamos a seguirnos reuniendo con los familiares. Estuvimos los 9 miembros de la comisión en Jaramillo y vamos a poder trabajar en conjunto, porque creo que es un tema que se lo ha dejado a un lado y es una problemática latente, sobre todo en las zonas costeras, ¿no?, de nuestra provincia. Asambleísta, es de conocimiento público que ya la comisión multipartidista o pluripartidista que crearon para analizar el accionar de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, está recibiendo las pruebas de cargo y las está analizando para emitir su respectivo informe, y luego tendrá que recibir las de descargo. Una vez que se cumpla todo este debido proceso desde su perspectiva, y en caso de que así lo determinen ustedes, que serán los que tengan la oportunidad de votar en el Pleno Legislativo, que se destituya la presidenta de la Asamblea, puede ser la oportunidad para mejorar lo que hoy desaprueba el pueblo ecuatoriano, la credibilidad y la gestión de ustedes en el marco de la Asamblea Nacional. Efectivamente, la comisión pluripartidista se encuentra trabajando. Entiendo que pretenden, inclusive antes de los 35 días que fueron otorgados para que entreguen el informe, poder contar justamente con este informe que debe ser tratado en el Pleno de la Asamblea. Y ese es el objetivo. Mire, la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que el único mecanismo para remoción, en este caso, de autoridades, como lo es la presidenta, era necesaria la conformación de esta comisión, donde exista el debido proceso. Y nosotros esperamos realmente que quien esté al frente de la Asamblea, indistintamente de la bancada a la que represente, atienda las necesidades del país y no esté sujeto a los intereses del Poder Ejecutivo. Nosotros fuimos testigos, como cuando presentamos, por ejemplo, el proyecto derogatorio a esta ley de impuestos que presentó el presidente Lasso, que por cierto nuestra bancada no la apoyó, nosotros la negamos, nosotros propusimos, tuvimos un informe de minoría para darles un tipo de alternativa a la Asamblea, al presidente de la República, donde no se afectara de la manera que se está afectando a la clase media. Propusimos un proyecto derogatorio y el CAL, la presidenta en este caso, con la mayoría gobernista, prefirieron consultarlo en este caso a la Corte Constitucional y no dar trámite cuando eso lo establece la ley y la Constitución. La Asamblea puede crear, modificar o derogar leyes. Entonces, en todo este trayecto, en todo este tiempo, es lo que hemos sido testigos de que quien está al frente de la Asamblea no vela por los intereses de la ciudadanía, solamente por realmente lo que implica o lo que necesita el Poder Ejecutivo. Nosotros necesitamos a alguien que defienda la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Hemos también sido testigos, como todo el pueblo ecuatoriano, de acusaciones contra legisladores, que se le echa la culpa de toda la inoperancia a la Asamblea Nacional y no hay una autoridad que salga en defensa del primer poder del Estado. Asambleísta, para concluir el diálogo, porque hay otras temáticas que de seguro en una próxima oportunidad vamos a ampliar. ¿Cómo marcha la conformación de los cuadros, la elección de candidatos internamente en la Revolución Ciudadana para las seccionales del 2023? ¿Está al tanto? ¿Está cercana a las gestiones que se está efectuando desde la directiva? Bueno, nosotros somos militantes como todos nuestros compañeros. Existen algunas alternativas, entiendo que están corriéndose encuestas, números, para saber en qué momento nos encontramos. Tenemos que
que esperar a ver cuáles son los cuadros que van a realmente estar dentro de las primarias, y en pocas semanas hemos de conocer definitivamente quiénes serán nuestros candidatos que representen a nuestro proyecto político, la Revolución Ciudadana, y que podamos a corto plazo comenzar a recuperar la patria, nuestros espacios, nuestras localidades de Manabí en este caso, ¿no? Perfecto, estaremos pendientes. Gracias por los criterios, asambleísta Corral. Buenas noches. Gracias, Carlos Luis. Era Raiza Corral Álava, asambleísta nacional por la coalición UNES, sus criterios y la evaluación de estos primeros 12 meses de gestión de la Asamblea Nacional. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más. Esta es la emisión estelar de TV Noticias. Ya regresamos. Entrevista en TV Noticias. Restan 15 minutos antes de las 20 horas y gracias por seguir en vuestra sintonía. Más importantes temas que profundizamos enseguida en nuestro espacio de entrevistas. Desde la Constitución de 1998 se contempla las alternativas para resolver conflictos o métodos alternativos para la resolución de conflictos sin acudir a la justicia ordinaria. Pero ha tomado fuerza a raíz de la Carta Magna de octubre del 2008 de Montecristi. Vamos a hacer una evaluación de qué tan fácil o difícil se ha hecho para la ciudadanía acceder a estas alternativas y qué tan efectivos han sido en la práctica. Se le consultamos a un experto en mediación. Nos acompaña el abogado Ronald Verdesoto, a quien le extendemos un cordial saludo. Ronald, qué gusto, qué placer en términos generales. ¿Cómo analizar la aplicación de estos métodos alternativos en el Ecuador y su efectividad? Buenas noches. Muy buenas noches, estimado Carlos. Realmente para nosotros es muy importante poder hablar de esto. Yo creo que lo que ha faltado es un poco de socialización con la ciudadanía para que pueda acceder justamente a estos métodos alternativos de solución de conflictos. La mediación es un método muy efectivo. En el país, del 100% de las mediaciones que se dan, el 95% llegan a un acuerdo. Entonces, aquí estamos viendo que este método alternativo es totalmente válido para que la ciudadanía pueda arreglar sus problemas. Recordemos que dentro de lo jurisdiccional, siempre un juzgador, un juez, va a determinar o va a dar una sentencia a favor de una de las personas que se encuentran en litigio, y la otra persona justamente se va a sentir afectada. En este caso, en la mediación, un tercero imparcial ayuda a las partes a llegar a una solución para su conflicto. Es decir, las dos partes van a llegar a un entendimiento y las dos partes van a firmar un acta, ¿no es cierto?, en donde se comprometen a realizar tal o cual cosa en relación al conflicto que mantenían, y el acuerdo es para los dos. Entonces, siempre la mediación va a ser una alternativa muy efectiva y muy viable para que el ciudadano pueda llegar a acuerdos. Cabe mencionar además que el tema de la mediación ayuda mucho con el tiempo, ¿no? Un tema jurisdiccional se tarda 1 año, 5 años, hasta 10 años. La mediación se puede resolver en una sola reunión. Eso quiere decir que si existe la invitación de la una de las partes para que la otra se acerque a conversar de su inconveniente, de su problema, se puede resolver en una sesión que durará entre 2, 4, 6 horas, dependiendo de la complejidad del tema que se tenga que mediar. De la misma forma, el tema de la mediación puede darse en diversos temas, incluso en los temas penales, en los temas civiles, en los temas de familia, en los temas de alimentos, en los temas de tránsito, en temas tributarios, en temas de contratación pública, en temas de problemas con el Estado. Entonces, la mediación es muy amplia como para poder acceder a ella como un método alternativo a la solución de conflictos. Perfecto. ¿Y qué cifras tenemos como para hacer una evaluación de lo tan usadas que han sido a estas alturas desde que tomó fuerza estos métodos alternativos de resolución de conflictos? Bueno, para comentarle, Carlos, existen centros de mediación que son gratuitos y existen centros de mediación que obviamente tienen un costo que se encuentra establecido en una tabla, y todos los centros de mediación en el país tienen agenda en este momento.
Incluso los centros de mediación de la Procuraduría General del Estado, del Consejo de la Judicatura, de las cámaras de comercio se encuentran repletos de casos de mediación. Es decir, la gente sí busca esta alternativa, ¿no es cierto? Y se podría decir que un 20% de los casos que se pueden tratar en el sistema jurisdiccional se han tratado ya en mediación con una efectividad de más del 90%. Entonces, la ciudadanía puede acceder a estos métodos como una alternativa ante el colapso del sistema judicial. Entendemos que después de la pandemia y justamente con todo el esfuerzo que ha hecho el sistema judicial para poder agendar, ¿no es cierto?, las audiencias y todo, en este momento se encuentra colapsado. La gente tiene audiencias para 6 meses, para 1 año después, y es importante decirle a la ciudadanía que la mediación es una solución totalmente ágil, que se puede agendar hoy para después de 1 día, después de 2 días, dependiendo obviamente del centro, de la agilidad del centro, y se puede trabajar el tema de los acuerdos inmediatamente. Cabe mencionar además que el acta de la mediación suple a un proceso jurisdiccional de tercera instancia, entendiendo que se plantea un juicio, la primera instancia se resuelve, se puede apelar a una segunda instancia que es en Corte Provincial y de ahí la casación en tercera instancia que sería Corte Nacional. El proceso de mediación suple todo este tema, ¿no es cierto? Y el acta de mediación se transforma en una decisión de tercera instancia porque no es apelable. Si una de las partes incumple de alguna forma el tema del acuerdo que se ha llegado en el acta de mediación, pues simplemente se pide la ejecución ante el órgano jurisdiccional. Es decir, el juez ya no tiene por qué tratar el fondo del asunto, sino inmediatamente se ordena la ejecución a la parte que no han cumplido su compromiso en el tema de la mediación. Es decir, estamos hablando de que incluso se evita un proceso larguísimo, ¿no es cierto?, que se puede dar en un tema jurisdiccional. Celeridad y concentración procesal, y es importante definirlo de esa manera, Ronald, para que lo entienda la ciudadanía. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil es acceder a una resolución de un conflicto por cualquiera de los métodos alternativos, ya sea la mediación, el arbitraje? Vamos por la mediación. Quien tiene el interés de solucionar un inconveniente que tiene con otra persona, comparece de manera personal, lo hace con un abogado, lo puede hacer solo. ¿Qué alternativas hay para quienes buscan solucionar de manera pacífica algún inconveniente? Bueno, este es otro de las facilidades del tema de la mediación. No tiene que comparecer con un abogado. Realmente el costo del abogado también se ahorra en un proceso de mediación, porque es el mediador el que facilita a las partes, ¿no es cierto?, el llegar a una solución en el tema de sus conflictos. Creo que es importante decirle a la ciudadanía que con la mediación se evita gastos, se evita tiempo, ¿no es cierto?, y es un método totalmente eficaz como lo hemos dicho. Entonces, para acceder a un tema de mediación se necesita la voluntad de las partes, obviamente. Una de las partes hace una invitación a la otra a través de un centro de mediación. La invitación es inmediata, se la puede hacer a través de correo electrónico, se la puede hacer a través de medios como el WhatsApp, por ejemplo, se hace la invitación, y si existe la voluntad de la otra parte, pues el proceso de mediación se puede dar inmediatamente al siguiente día. Entonces, todo depende de la voluntad de las partes para llegar a un acuerdo. Obviamente también puede existir la imposibilidad de acuerdo, es decir, una de las partes no tiene la voluntad de asistir a la mediación y ahí se genera un acta de imposibilidad de acuerdo. De la misma forma, si se reúnen, existe la voluntad de reunirse, pero no hay un acuerdo al que se llegue en el proceso de mediación, igual se emite esta acta de imposibilidad. ¿Pero para qué sirve este tema? Recuerden ustedes que en el proceso jurisdiccional, una de las obligaciones del juzgador es llamar a un proceso de conciliación. Si es que una de las partes que no llegó a un acuerdo en mediación opta por el tema jurisdiccional, pues con el acta de imposibilidad de mediación ya se evita el proceso de conciliación, que también de alguna forma puede dilatar el proceso judicial. Entonces creo que el tema de la mediación es importantísimo. Incluso recordemos que en Colombia, a partir, me parece que de los años 80, el proceso de mediación es obligatorio en algunos temas antes de recurrir al tema jurisdiccional, porque ahí se evita mucha de la carga procesal que se encuentra trabajándose dentro del aparato jurisdiccional. Entonces, decirle a la ciudadanía que también la mediación puede hacerse a través de sistemas telemáticos,
no necesariamente tiene que estar la persona ahí. Una mediación se puede hacer a través de Zoom, una mediación se puede hacer a través de sistemas informáticos, lo que permite obviamente esa celeridad, que la persona ni siquiera tenga que trasladarse de un lado a otro, o una persona puede estar incluso en el exterior y el proceso de mediación se valida obviamente con la calificación que tiene o que tiene que hacer el mediador para verificar que las partes sean las que comparecen a este tema. Y como digo, no se necesita ni siquiera un profesional del derecho, que se evita también algunos costos para la ciudadanía que quiere llegar a una solución del tema de sus conflictos. Ronald, gracias por los criterios y la orientación ante este importante tema. Buenas noches. Muchas gracias, una buena noche. El experto en mediación, Ronald Verdesoto, era nuestro invitado aquí en TV Noticias. Así estamos poniendo punto final a esta emisión. Les agradecemos a ustedes por su amable compañía. Nos reencontramos mañana cuando regresemos con más a partir de las 19 horas. Cordiales saludos, buenas noches y que descansen. Televisión Manabita presentó TV Noticias, emisión estelar.